Hola mis hermanos, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de clases en las cuales voy a compartirles el tema sobre Isaías en el libro de Mormón. Y no va a ser eh, un análisis exhaustivo, va a ser solamente eh, algunas técnicas principales. Obviamente vamos a hablar, a dar una introducción desde el principio para ver por qué se cita a Isaías en el libro de Mormón, cuál es su importancia, incluyendo algunas de las eh, profecías, algunas de las enseñanzas que se dan tocante a este profeta. Me gustaría que ustedes pudieran conocer un poquito más acerca de este profeta concerniente a el libro de Mormón, pero hermanos, pues me gustaría también, dado que este es el primer grabación que hago para ustedes, pues que me puedan regalar su like, comentarios, para que de esta manera estas clases puedan llegar a otras personas. Si es posible, también ustedes compártanlo y vamos a comenzar. Bien, el otro testamento. Obviamente, esto es muy polémico para el mundo cristiano, ya dado que muchos piensan que el término testamento tiene que ver específicamente con la Biblia. Pero bueno, ya veremos conforme vamos avanzando sobre este asunto. Y tenemos otro testamento, un mismo convenio. Ah, eso ya cambia las cosas. El profeta Isayahu, conocido como Isaías en español, Yeshayahu y el libro de Mormón. Bien, quisiera primeramente, hermanos, comenzar con una declaración de el elder Wicca Packer sobre una supuesta autosuficiencia. Digo supuesta porque yo no creo que exista la autosuficiencia ante Dios, y mucho menos algo llamado autosuficiencia espiritual. Pero dice, la autosuficiencia espiritual es el poder sustentador de la iglesia. Si les quitamos eso, ¿cómo pueden recibir la revelación de que hay un profeta de Dios? ¿Cómo pueden obtener respuestas a las oraciones? ¿Cómo pueden saber si nos apresuramos para responder todas sus preguntas y brindar muchas maneras de resolver todos sus problemas? Podríamos terminar debilitándolos en vez de fortale- fortaleciéndolos. Bueno, insisto, yo no creo que exista la autosuficiencia espiritual. Creo que todos deberíamos depender del espíritu. Pero entiendo a lo que se está refiriendo el elder Packer. No podemos dar respuestas a todas las cosas. Cada quien va a tener una respuesta en la medida de su obediencia, en la medida de su disposición a obtener revelación y conocimiento. Va a obtener respuestas dependiendo de su disciplina para su estudio, sus oraciones. Entonces, sí tiene que ver con mucho de lo que hacemos de manera personal. Sin embargo, recordando que siempre somos dependientes de Dios. Entonces, yo lo que voy a ofrecer es lo que yo he encontrado, lo que yo he estudiado, y no significa que sea lo único, ni que sea 100% verdadero. Si lo es, qué bueno. Si no lo es, entonces tendrán la oportunidad de acercarse y corregirme. Y eso será genial, porque entonces para eso existe la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero hay una declaración que me gusta más, y es la declaración de el elder Bednar. Y dice, el aprendizaje precede a la enseñanza, y quienes saben aprender llegan a ser maestros más inspiradores. No intentes declarar mi palabra,
sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. En última instancia, la responsabilidad de aprender por la fe y de aplicar la verdad espiritual descansa sobre cada uno de nosotros en forma individual. Se trata de una responsabilidad cada vez más seria e importante. Cada vez, entre más días pasan, se vuelve cada vez más seria e importante en el mundo en el que vivimos y en el que habremos de vivir. ¿Qué, cómo y cuándo aprendamos se apoya en, pero no depende de, va de nuevo, el qué, el cómo, el cuándo aprendemos se apoya en, pero no depende de un instructor, un método de presentación o de un tema concreto o un formato de lección. Es decir, de a de veras aprender por el espíritu, no por formatos, no por estrategias metódicas, sino por que realmente seamos disciplinados y busquemos genuinamente. Es decir, hay que desarrollar la investigación. La investigación es parte de encontrar la verdad. No se trata solamente de orar y sentir bonito. Entonces, ¿qué? Está en la disciplina, está en la autosuficiencia, está en el espíritu. Definitivamente, veamos a otros profetas de la antigüedad. Ezequiel nos dice lo siguiente: Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como la impureza de mujer menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. Al decirse de ellos, estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y he sentido lástima por mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Me pregunto si nosotros habremos de profanar el nombre de Jehová por nuestros actos ante otras personas. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yuhet Bahei, dice Yuhet Bahei, el Señor. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra, y os esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, y os daré un corazón renovado, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis juicios, y los pongáis por obra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. La escritura es bastante clara, no necesita
mucho que decir al respecto, solamente quiero hacer énfasis en el hecho de que fueron esparcidos, pero serán recogidos. Y en ese recogimiento se hará una renovación de corazón y de espíritu, para que entonces pongamos sus estatutos en nuestro corazón y los pongamos en práctica. Y entonces habitemos en la tierra que fue herencia de nuestros padres. Y entonces en aquel día, todavía no es aquel día, seremos el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Isaías lo dice de la siguiente manera: y todos tus hijos serán enseñados por Yuhet, y grande será la paz de tus hijos. Con rectitud serás adornada y estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y lejos del terror, porque no se acercará a ti. He aquí, ciertamente se reunirán contra ti, pero no será por parte mía. Quien contra ti se reúna, delante de ti caerá. Y Joel lo expresa de la siguiente manera: Yudhel tendrá celo por su tierra y perdonará a su pueblo. Tierra, no temas, alégrate y regocíjate, porque Yudhel hará grandes cosas, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yudhel, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si nos damos cuenta, entonces se habla de un día en el que todos serán enseñados por Yudhel, pero ¿a través de qué? A través de su espíritu, en el que toda carne sabrá, desde los más pequeños hasta los más ancianos, libres, así como también aquellos que no sean libres. Todos tendrán un espíritu y un corazón renovados. Y en aquellos días, entonces, dice que podrán reunirse contra ti, dice, pero no será de parte mía. Eso no ha sucedido. Sin embargo, ya comenzó a suceder. Llevamos ya casi 2000 años de que esto empezó a suceder, pero no hemos llegado a su plenitud. ¿Cómo es que no hemos llegado a su plenitud? Bueno, eso lo vamos a descubrir a través de las palabras de Yeshayahu, Isaías, que significa salvación de Yah. Ya es la abreviación del nombre divino, pero más adelante hablaremos más sobre este término porque tiene mucho que ver, es muy sagrado, es muy especial y merece su clase en particular. Pero Isaías no se presenta simplemente como, hola, yo soy el profeta Isaías, sino que se presenta como Isaías, hijo de Amos. Los nombres son muy importantes ya que ayudan a saber la misión de ese profeta, así como su mensaje. Yeshayahu, salvación de Yah, hijo de Amos, el que lleva la carga. Así que entonces Isaías es la salvación de Yah, aquel que lleva la carga. Ese es el mensaje de cómo alguien llevaría una carga y sería la salvación de Yah. Por lo tanto, Isaías es un profeta muy peculiar, es conocido incluso como el evangelista Isaías.
Es un profeta que ejerció su ministerio en el reino de Judá por más de medio siglo y reinó durante Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Isaías fue un estadista, es decir, fue asesor de reyes, poeta, orador, escritor, por lo que no debemos considerar a este profeta como un simple pastor o agricultor. Este es muy diferente y por lo tanto sus palabras llevan la carga política de su tiempo, poética hebrea, campañas militares, modos o cultura de vida, tanto de Israel como de Judá. Usa la geografía local, análisis de relaciones internacionales. Entonces, no estamos hablando con cualquier hijo de vecina, es un estadista, es alguien que sabe leer y se codea con la alta sociedad. Todo esto en función de las visiones de Yuhel Bahai, que él proporciona para su tiempo y el porvenir. Ojo, para su tiempo y para el porvenir. Isaías eh, es considerado como un evangelista, dado que él nos habla eh, acerca de el mensaje que se enseña en los evangelios, solo que desde su época, desde su tiempo. Entonces, él es, por lo tanto, el profeta más recurrido por su mensaje a la casa de Judá, por su mensaje a la casa de Efraín, por su mensaje a los gentiles y por su mensaje mesiánico. Ojo, decir casa de Judá es muy distinto a decir casa de Israel o reino de Israel. Son dos reinos diferentes y es importante no mezclarlos. Al mezclarlos, entonces estaremos haciendo una mala interpretación de sus palabras. Una cosa es lo que dijo a Efraín o al reino de Israel, y otra cosa es a lo que se dice al reino de Judá o reino del sur. Los gentiles no son ninguna casa, así que entonces no hay casa de Israel llamada los gentiles, o casa de los gentiles como un Israel espiritual. Eso no existe. Eh, Ahora, el libro de Isaías, por su autoría, se considera en tres eh, divisiones. El proto-Isaías, que comprende del capítulo 1 al capítulo 39, y contiene las palabras directas de Isaías, donde él habla incluso en primera persona. Después viene el Deutero-Isaías, o el segundo Isaías, que comprende desde el capítulo 40 hasta el 55, y se cree que esto fue escrito hacia el año, eh, bueno, hacia el siglo sexto o quinto antes de Cristo. Es en el periodo del exilio, mientras se encuentran en Babilonia. Esto es interesante porque esta es la época en la que Leí sale de Jerusalén y entonces, en teoría, él no tiene conocimiento de estos capítulos, porque él salió justo cuando habrían de empezar a escribirse. Ahí vamos a detenernos un poquito para hablar un poco más al respecto. Por último, es el Trito Isaías, es decir, el Isaías tercero, que comprende los capítulos del 56 al 66. Y este se dice que fue escrito después del retorno del exilio, es decir, por ahí del siglo cuarto, tercero, antes de Cristo. Ahora bien, bueno, ¿en qué se basan para decir que esto es así? Uno, en el estilo literario. En definitiva, a partir del capítulo 40, la forma literaria es totalmente distinta.
deja de ser histórica y se concentra en ser mesiánica. Posteriormente viene una etapa en la que Isaías vuelve a cambiar y no solamente cambia la poética, sino que además cambia también el mensaje. Es decir, el primer Isaías es nacionalista, el último Isaías es totalmente abierto y abre Jerusalén a todas las naciones. Pero más allá de Jerusalén, abre el propio templo y dice, todas las naciones son bienvenidas al templo. Desde mi punto de vista, yo creo que sí, efectivamente se trata de documentos que fueron hallándose, que fueron recuperándose, incluso tradiciones orales que se recuperaron en la época en la que empieza a escribirse las escrituras. Recuerden que antes del exilio no había propiamente escrituras. La gente vivía de la ley oral. Es por eso que era tan importante en los tiempos de Jesús. E Isaías no era un texto como hoy en día que cada quien llevaba sus escrituras a la sinagoga. Ni siquiera existía la sinagoga. Entonces, es muy probable que estas recuperaciones, así es como yo lo veo, se dieron paulatinamente, de tal forma que a partir del capítulo 40 y en adelante es lo que se dice que dijo Isaías. Ese es desde mi punto de vista. Pero lo cierto es que el estilo, eh, la, incluso el centro del mensaje es muy distinto entre uno y otro. No tanto como para decir que son mensajes totalmente opuestos. Veremos que en realidad no es así, pero ciertamente eh, no fue algo que sea continuo, ¿no? Es decir, incluso el manual de instituto, cuando uno llega al capítulo 40, el manual dice que Isaías cambia de estilo. No es que cambie de estilo, es que simplemente no era él, pero no significa que él no haya dicho esas cosas. Entonces, ahí es donde quizás vamos a batallar un poquito, pero aquí lo importante es saber que todo el mensaje, de principio a fin, en realidad es un mismo mensaje. Eso es lo que no debemos de perder de vista. Por eso es que es un evangelio, es un solo mensaje. Bien, vamos a continuar. Es necesario, perdón, es necesariamente importante entender que Yeshayahu, eh, para comprender el libro de Mormón, si Isaías no estuviera en el libro de Mormón, aún así podría comprenderse. Vamos a entender algunos conceptos. Uno, el libro de Mormón no se escribió para la gente de la antigüedad. Ese libro nadie lo leyó en la antigüedad. Ese libro se escribió para nuestros días. Entonces, eso es algo que es esencial, es básico. Dos, la clave para la existencia de la Iglesia de Jesucristo. Este libro, si no existiera, entonces no habría Iglesia de Jesucristo. No hay razón para que exista. Sería una iglesia protestante más. Así que parecería que el libro de Mormón es súper esencial para la existencia de esta iglesia. Y tres, es un testimonio adicional de la palabra de Elohim. Un testimonio adicional. ¿Para qué? Si ya tenemos la Biblia, ¿para qué necesitamos más testimonio?
uno de los profetas de este libro escribe lo siguiente, lo cual sirve, hablando de este libro, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y entonces aquí encontramos una gran distinción uh, respecto a las otras escrituras. Se nos promete que Jesús es el Cristo, pero ojo, es el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones, a todas. Y entonces, bajo esta premisa, es que debemos de entender que el libro de Mormón va a ser una especie de respaldo material para esta promesa, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Esto es lo que la gente debería de estar buscando, en vez de estar buscando que si es plagiado, que si es eh, inventado por José, que si es una obra de charlatanería o que no hay eh, historicidad o arqueología. Eso es lo de menos. La gente debería de estar buscando esto. Si no se cumple esta promesa de manifestarse a sí mismo, entonces el libro es falso. Entonces no hay tal necesidad de este libro. Pero si este libro es verdad, entonces se puede y se tiene que cumplir esto, porque es promesa. Este libro se escribe para mostrar a la casa de Israel las grandes cosas que ha hecho el Señor por sus padres, pero también para que conozcan los convenios del Señor, es decir, aquellas cosas que se tienen que sostener como convenios, pactos, alianzas, y sepan que no son desechados para siempre. Pero tocante a los judíos y a los gentiles, es para que vean que Él se va a mostrar a sí mismo a todas las naciones. Isaías no es el único que habló de estas cosas. Dice el Salvador, si vosotros le creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó las escrituras. Era necesario que se cumpliesen todas estas escritos, pero todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos, es decir, en el Tanakh. Entonces, desde la Torah debemos de entender que ya debe haber conexión con este libro. Si no hay conexión con el libro, entonces podemos entender que no es un libro de Dios. La Torah, los profetas y los salmos deben de estar en perfecta conexión. No solamente estar intercalados, no solamente hacer un anexo y citas adicionales, sino una verdadera conexión. De lo contrario, entonces, de nada nos serviría. Por tanto, es sumamente necesario para entender el analizar concienzudamente
la Torá, los Nevi'im, es decir, los profetas, y los Ketubim, los escritos, o sea, el Tanakh completo, conocido como Biblia hebrea o Antiguo Testamento, completo, incluyendo Malaquías, Ageo, Habacuc, todos esos libros, ahí tienen que estar leídos y entendidos. Entonces, no pensemos que ya porque ya leí el libro, ya sé que es verdadero. No, de veras, puedo saber que es verdad hasta que haya entendido la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. Nefi entendía este principio, lo vivió y lo aplicó, de modo que les leí las cosas que estaban escritas en los libros de Moisés, pero a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor. Les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque apliqué, en la versión nueva dice, comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. ¿Por qué se hizo este cambio? ¿Por qué se le quita, apliqué todas las escrituras y se puso comparé? Porque existe algo llamado exégesis y hermenéutica. La exégesis viene del griego. Obviamente Nefi no hablaba de exégesis, pero él hablaba de aplicar. Exégesis viene del griego, que significa explicación. Por lo tanto, se trata de una interpretación, ojo, es una interpretación de un texto en el contexto del autor y de sus contemporáneos, es decir, tal como lo vivió Isaías. Así es como se hace una exégesis, pero también hay una hermenéutica del griego, dice hermenéuticos, que a su vez se conforma por la unión de tres partículas. Hermes, que es el Dios mensajero, o simplemente podemos entenderlo como el mensaje. Neia, que es la manera o la cualidad de las cosas, o en otras palabras, la manera del mensaje. Y tica, la técnica o la manera de hacer. Por lo tanto, la hermenéutica es la aplicación o comparación de ese mismo texto, pero en una comunidad distinta, en un tiempo distinto, en un contexto diferente, pero que busca aprender y aplicar los principios en su vida. No debemos confundir estos conceptos. No debemos de confundir tampoco el hecho de que si Isaías dice que él vio al rey Usías resbalarse, pues entonces significa que todos los gobiernos van a resbalarse. No, o sea, simplemente es algo que él vio en su tiempo. Pero la enseñanza profunda, eso sí es lo que se puede extraer, sacarlo del tiempo de Isaías para colocarlo en nuestro propio contexto. Pero no debemos de jugar al hecho de que, como puedo hacer esto, entonces voy a sacar todo el lenguaje, todo el contexto, lo voy a tirar a la basura para ponerlo en el mío. Eso sería una tragedia. Entonces, vamos a ver que hay un contexto propio de Isaías y un contexto propio de la época en la que se puede estudiar. Nefi lo vio para su tiempo, pero también entendió el panorama completo. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Hay un panorama particular y hay un panorama general en el cual se incluyen todas las profecías de Isaías. Hasta aquí vamos a dejar nuestra cápsula. Espero que esta sea solamente el inicio. Por favor, si hay preguntas, comentarios, déjenos en la caja de comentarios. Si creen que es necesario profundizar
sobre algún tema en particular, adelante, lo tomaré en cuenta para ir ampliando estas cápsulas. Gracias por su atención en esta ocasión. Pues no me he presentado con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. No obstante, siempre he tratado de tener una eh, forma imparcial de ver las cosas. Yo creo que el profeta José Smith realmente fue llamado por Dios, pero no significa que él haya sido perfecto, no significa que todo lo que haya dicho haya sido 100% completo y lo único verdadero. Así como los líderes que le siguieron en la dirección de la iglesia. Tampoco digo que lo que yo diga sea 100% verdadero, eso es algo que usted tendrá que averiguarlo por medio de su propio estudio y por medio también de su acercamiento al Espíritu Santo. Si no se acerca al Espíritu Santo y solamente confía en las palabras de una persona, llámese pastor, llámese cura, llámese apóstol, entonces está descansando su confianza en el brazo de la carne. Y maldito es aquel que hace de la carne su brazo, o que pone su confianza en la carne, solamente en Dios, porque de Él viene el Espíritu. Y entonces, hermanos, estaremos entrando a esa época en la que seremos enseñados por Dios, y grande será la paz de tus hijos. Comparto esto y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.